Vamos a hablar de los factores que intervienen en los accidentes. El factor humano. Primero de todo, vamos a hablar de la distancia de seguridad. La distancia de seguridad es la distancia que debemos dejar con el vehículo de delante para que en caso de que el vehículo de delante frene de manera brusca, poder detener el vehículo sin colisionar con él. La distancia de seguridad es más o menos un intervalo de entre 2 y 3 segundos. 2 segundos dentro de poblado, 3 segundos fuera de poblado. Esta distancia se habrá de aumentar cuando las condiciones sean adversas, como una vía en mal estado o condiciones meteorológicas adversas que reduzcan la adherencia del vehículo. La distancia de reacción. La distancia de reacción es la distancia que recorre un vehículo desde que vemos un obstáculo hasta que tomamos una decisión y damos una orden, como por ejemplo tocar el freno. La distancia de reacción irá en función del estado físico del conductor. El tiempo de reacción de un conductor normal es de 0,75 segundos. Pero si el conductor está fatigado, está enfermo, ha tomado algún medicamento que sea negativo para la conducción, ha consumido alcohol, ha consumido drogas, este tiempo de reacción va a aumentar a más de 0,75. Por lo tanto, esa distancia de reacción va a aumentar. Por lo tanto, la probabilidad de tener un accidente va a aumentar, va a ser mayor. La distancia de frenado es la distancia que recorre el vehículo desde que tocamos el freno hasta que se detiene. La distancia de frenado irá en función de las características del vehículo, mejores neumáticos, mejores frenos y el estado de la vía. En resumen, la adherencia. Con más adherencia, la distancia de frenado será menor, con menos adherencia, la distancia de frenado será mayor. La suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado suman la distancia de detención, que si lo miramos en tiempo sería el tiempo de detención. Por lo tanto, si el conductor no está en un buen estado físico porque ha consumido alcohol, drogas, está fatigado, está cansado u otros motivos, el tiempo de reacción va a aumentar. Como aumenta el tiempo de reacción y es un vehículo que está en movimiento, también aumentará la distancia de reacción. Al aumentar tanto el tiempo como la distancia de reacción, aumentará tanto el tiempo como la distancia de detención, que es la suma de la reacción más la frenada. Lo que sí que disminuye son las capacidades. Disminuye la capacidad de concentración y disminuye la capacidad de reacción del conductor. Factores de riesgo. La velocidad. ¿Qué tenemos que saber de la velocidad? Bien, a medida que aumenta la velocidad, cuesta más controlar un vehículo, porque a medida que aumenta más la velocidad, ese vehículo tiene más energía. Por lo tanto, más energía, más va a costar frenarlo, más va a costar girar, más va a costar controlar el vehículo. También se percibe peor el entorno. A medida que vamos aumentando la velocidad, va surgiendo el efecto túnel. El efecto túnel es: nosotros tenemos una vista periférica de 180 grados, a medida que aumentamos la velocidad, las partes laterales se van volviendo borrosas y solo vemos con claridad lo que tenemos en el centro. El efecto túnel es especialmente peligroso en intersecciones, ya que no vemos lo que tenemos al lado. Con esto disminuye la capacidad de poder anticiparnos a un peligro. La probabilidad de sufrir un accidente va a aumentar. Las lesiones van a ser mucho mayores. Y además acelera la aparición de fatiga, porque el hecho de circular a más velocidad lo que hace es que tengamos que estar más atentos y con esto un desgaste de energía mayor. Tenemos que entender que las personas somos como móviles, tenemos una pila. Si nosotros vamos con la luz del móvil a tope de luz, ¿vale? Esa batería de ese móvil dura poco. Pues con las personas pasa lo mismo. Nosotros tenemos una pila que se carga cuando descansamos y gracias a la alimentación, ¿vale? Pero el hecho de hacer actividades durante el día hace que esa pila se vaya desgastando. Si estas actividades son muy complejas, como por ejemplo puede ser conducir a altas velocidades, hacer un ejercicio físico muy complejo o un trabajo muy duro, esa pila se va desgastando más rápidamente. Pues con la velocidad pasa lo mismo. A medida que aumentamos la velocidad, esta pila se descarga mucho más rápido. Y el problema es que nosotros, para poder conducir, necesitamos de poder mantener una muy buena atención. ¿Y qué pasa? Que para mantener una muy buena atención necesitamos de energía.
En el momento que nos quedamos sin energía, aparece la distracción y la probabilidad de tener un accidente es mucho mayor. Las enfermedades. Uno de los factores de riesgo son las enfermedades. Las enfermedades pueden ser varias, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, pero las más importantes y las más peligrosas son las enfermedades mentales. Para disminuir el riesgo de accidente frente a una enfermedad, debemos de conocer bien los síntomas de la enfermedad, evitar situaciones que puedan desencadenar una crisis, seguir las pautas de nuestro médico e intentar conducir en una crisis de la enfermedad. A los conductores alérgicos se les recomienda conducir con el aire acondicionado apagado, con las ventanillas cerradas y con el habitáculo limpio. El estrés puede alterar gravemente la capacidad para conducir y hace que aumenten las distracciones. Se cometen más errores y la toma de decisiones es más lenta y aparecen con mayor facilidad la fatiga y comportamientos agresivos. Bajo los efectos de la depresión aumentan las distracciones, se tiene inseguridad y se produce más irritabilidad y ansiedad. Los medicamentos. No todos los medicamentos son iguales ni afectan a todo el mundo por igual. Tenemos que tener cuidado con esos medicamentos que no se necesita receta o los medicamentos naturales, ya que a veces pueden ser contraproducentes para la conducción. Los antihistamínicos modernos son más seguros para la conducción, pero son muy peligrosos cuando se mezclan con alcohol. Los medicamentos más peligrosos para la conducción son los medicamentos para las enfermedades mentales, ya que muchos de ellos son sedantes y un sedante hace dormir. Otro de los factores de riesgo es la fatiga. ¿Qué es la fatiga? Es el cansancio. Después de una jornada de actividad, pues al final nuestra pila se desgasta. ¿Y qué aparece? Pues la fatiga, el cuerpo nos pide descansar. Existen circunstancias relacionadas con el conductor, la vía y el vehículo que pueden favorecer la aparición de fatiga. Las circunstancias relacionadas con el conductor podrían ser los largos periodos de conducción, ya que la actividad de conducir se necesita de atención y por lo tanto hay un desgaste de energía. La velocidad excesiva hace que la fatiga aparezca antes, las enfermedades, el alcohol, el ser conductor novel, ya que son muchos estímulos nuevos que se recibe, se tiene que estar más atento y por lo tanto hay un desgaste mayor de energía. Y también una mala postura en el asiento aceleraría la aparición de fatiga. Otras circunstancias relacionadas con la vía podría ser una vía con mucho tráfico, una vía compleja, donde hay muchos vehículos, muchas calles, muchas señales, ya que como tenemos que estar mucho más atentos, hace que nuestra energía se agote antes y aparezca o favorece la aparición de fatiga. Las vías en mal estado también hace que aparezca antes la fatiga. Las vías monótonas, poco conocidas o circular bajo condiciones meteorológicas adversas también favorece la aparición de fatiga. Y otras circunstancias que pueden ser relacionadas con el vehículo, pues también pueden favorecer la aparición de fatiga. Un vehículo en mal estado, un vehículo con una mala ventilación, con una temperatura excesiva. Debemos circular más o menos con una temperatura de entre unos 21 y 23 grados, para así retrasar la aparición de fatiga. También un alumbrado deficiente haría que tuviéramos que forzar más la vista, así que aparecería antes la fatiga. Bajo los efectos de la fatiga disminuye la concentración y hay más distracciones. Los movimientos son más lentos y menos precisos. Hay una mayor irritabilidad y agresividad al volante y la toma de decisiones es más lenta. Hay síntomas que nos hacen sospechar de que estamos fatigados. Por ejemplo, movimientos nerviosos, bostezos, rascarnos la nuca, mover la pierna. Esto lo realizamos cuando estamos fatigados como un método de defensa para que el cuerpo no se desactive. Imaginad, vais conduciendo y de golpe os quedáis dormidos. No, antes el cuerpo nos avisaría con este tipo de movimientos nerviosos. En el momento
que notamos que estamos fatigados, lo mejor es parar y descansar. Por este motivo nos recomiendan que en viajes de 2 horas o 200 kilómetros hagamos paradas de entre 20 y 30 minutos para descansar, ya que después de la fatiga aparece la somnolencia y conducir un vehículo y quedarnos dormidos es probabilidad total de tener un accidente. Para evitar que entre la somnolencia debemos hacer nuestros descansos. Incluso podríamos tomar algún estimulante como el café, pero mucho cuidado, porque el exceso de cafeína nos puede dar un efecto rebote. En vez de activarnos, puede ser que nos desactive y que nos dé sensación de estar aturdidos. Las distracciones, una de las principales causas de accidente. Puede ser por distintos factores internos, como por ejemplo el estado de ánimo del conductor, pensamientos, conversaciones, o factores externos como la utilización del móvil, GPS, la radio, entre otros. Cuando conducimos debemos evitar todo lo que nos pueda crear una distracción. El uso del teléfono móvil, como norma general, está prohibido. Aunque de manera excepcional nos permiten utilizarlo con un sistema de manos libres, no es recomendable, ya que el principal problema de hablar por el móvil no es utilizar una mano para hablar con él, es que nos crea distracción. Estamos más pendientes de la conversación que de lo que tenemos delante, de la vía, y esto aumenta la probabilidad de accidente, y en el caso de tener que reaccionar ante un imprevisto, el tiempo de reacción sería mucho mayor, por lo tanto, mayor probabilidad de accidente. Así que nos dicen que en el caso extremo de que tengamos que utilizar el móvil, que sea como máximo una conversación de 1 minuto. Otro de los factores de riesgo es el alcohol. Del alcohol tenemos que entender de que es un sedante, y un sedante hace dormir, por lo tanto, malo para conducir, ¿vale? El conductor que va bajo los efectos del alcohol puede sentir una falsa seguridad y asumir más riesgos. Produce comportamientos agresivos e imprudentes. Los conductores que van bajo los efectos del alcohol son más sensibles a los deslumbramientos y se puede producir el efecto túnel. El alcohol aumenta el tiempo de reacción, ya que se percibe peor el entorno. No a todo el mundo le afecta por igual el alcohol. Dependiendo de la masa de la persona, una misma cantidad de alcohol afectará más a una persona pequeña que a una persona grande. También afectará más a una mujer que a un hombre de la misma masa corporal. Si el alcohol es destilado, como el whisky, el vodka, ginebra, llegará antes a la sangre, pero se metabolizará más rápidamente. Si el alcohol es fermentado, como el vino o la cerveza, tardará más en llegar a la sangre, pero se metaboliza más lentamente. Si el alcohol es ingerido en caliente, llegará antes a la sangre. Si el alcohol es ingerido con bebidas gasosas, llegará antes a la sangre. Si el alcohol es ingerido con el estómago vacío, llegará antes a la sangre. El punto máximo de alcoholemia es a la hora de haber ingerido el alcohol, pero esto ya hemos dicho que variará según circunstancias como tipo de persona, tipo de alcohol y manera de consumir ese alcohol. Pero ojo, llega a su punto máximo en 1 hora, pero luego tarda mucho más en metabolizarse. Se metaboliza muy lentamente. A los conductores que más les afecta el alcohol serían las personas menores de 18 años y los mayores de 65 años. La tasa máxima de alcohol es de 0,25 miligramos por litro de aire para un conductor normal. En sangre sería 0,5 gramos por litro de sangre. A los conductores nobles y a los conductores profesionales, una aclaración: un conductor profesional es un conductor que está dado de alta como conductor de un vehículo de más de 3.500 kilogramos o de viajeros de más de 9 plazas. Y se considerará conductor profesional si está utilizando uno de estos vehículos. Si va con su turismo particular, no se considerará conductor profesional. Los conductores profesionales y los conductores nobles pueden dar como máximo una tasa de 0,15
miligramos por litro de aire, 0,30 gramos por litro de sangre. ¿Cómo se realiza una prueba de alcoholemia? Se realiza mediante unos mecanismos llamados etilómetros, que miden la cantidad de alcohol en el aire. Se hace una primera prueba. Si el conductor da positivo, se hace una segunda prueba de contraste pasados 10 minutos. El resultado de esa prueba será el resultado final. En caso de no estar de acuerdo con el resultado, se puede pedir una prueba de contraste, que sería una analítica, a petición de un juez o del conductor. Esta analítica la tendría que abonar el conductor. En el caso de dar positivo, no se le devolvería el dinero. En el caso de dar negativo, se le devolvería el dinero y se le quitaría la sanción. ¿A quién se le puede realizar una prueba de alcoholemia? A los conductores, entendiendo como conductores de turismos, de camiones, de bicicletas, de patinetes, en un control de alcoholemia cuando se ha cometido una infracción o cuando están implicados en un accidente. También se le puede hacer control de alcoholemia a otros usuarios como peatones, persona que va a cargo de un animal como un vehículo de tracción animal o un jinete, cuando estén involucrados en un accidente. Las drogas. Hay distintos tipos de drogas con efectos distintos. Unas son las anfetaminas. Las anfetaminas disminuyen la sensación de fatiga, disminuyen la sensación de cansancio, pero mucho cuidado, porque es una sensación. Cuando una persona está cansada, está cansada. Por lo tanto, pueden haber alteraciones psicomotrices. Los conductores que consumen anfetaminas tienen comportamientos impulsivos y violentos y sobrevaloran sus capacidades. Cocaína. Los conductores que consumen cocaína tienen conductas agresivas e impulsivas, sobrevaloran sus capacidades y tienen una mala percepción del entorno. Los conductores que consumen LSD pueden tener una fuerte distorsión de la realidad o alucinaciones. Es una droga muy alucinógena. Pueden tener alteraciones emocionales como agresividad, ansiedad, pánico, y sus efectos son muy duraderos. Pueden durar entre 10 y 12 horas. El éxtasis, los conductores que consumen éxtasis tienen una mayor sensibilidad al deslumbramiento. Pueden tener ilusiones ópticas y visión borrosa. Cuando se van los efectos del éxtasis, tendrán agotamiento físico y mental y pueden tener depresión y ansiedad. Cannabis. Los conductores que consumen cannabis tienen una alteración de percepción del entorno, el tiempo y el espacio. ¿Cómo puede una persona conducir con una alteración de el entorno, el tiempo y el espacio? Si no podemos calcular las distancias y las velocidades de los vehículos que hay en la vía, no podemos conducir de una manera segura. Además, pérdida de capacidad de concentración. Y además, hay una sensación de somnolencia. Por lo tanto, es un conductor que está conduciendo dormido. Es un conductor de riesgo.